Esto es el ADN de la historia y vamos a hablar de algo que está absolutamente vigente en nuestra historia, pero para eso me acompañan, como siempre, mi querido Benito Taibo, mi querido Alejandro Rosas. El Poder Judicial. El Poder Judicial ha sido, en estas repúblicas, que es lo que nosotros, por fortuna, vivimos en nuestro país, uno de esos poderes que han hecho los contrapesos y que nos han dado en nuestra historia la garantía de que, además de tener democracia, se imparte un sistema de justicia correctamente. Pero bueno, siempre ha sido así en la historia. Entonces hablaremos de esos juicios en la historia que han simbrado o que han no cumplido con esas expectativas de un poder judicial como debe de ser. Híjole, es que sí es un tema espinoso y escabroso porque es cierto, la República parte del principio de que el poder se divide en tres poderes, valga la redundancia, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero en un país tan irregular y tan inestable como fue en el siglo XIX de México y luego en el XX con una hegemonía del partido único del 29 al 2000 y luego la alternancia y ahora otra vez con una mayoría en el Congreso desde hace varios meses, resulta que cada poder funciona, no, digamos que somos un poder disfuncional. Los tres poderes en México son disfuncionales. No operan de acuerdo a lo que tendría que decir la ley o como dice la ley, ni de acuerdo a las instituciones. Muchas veces es por capricho del gobernante, por capricho de la mayoría. Y entonces por eso estamos ahorita, digamos, empantanados en que una parte acusa de que nuestro sistema de justicia está totalmente podrido y que todos los jueces son corruptos, y la otra parte dice que no, que tendríamos que ir desmenuzando el poder judicial federal, los locales y demás, y entonces ahí ir viendo quién cumple con la ley y con las instituciones y quién fracasa, ¿no? Parece cuento de nunca acabar. Pero lo que se ha quedado muy obsoleto es la forma de impartición de justicia. México tenemos una justicia del siglo XIX, tecnológicamente del siglo XIX y para efectos prácticos del siglo XV. Quiero decir, la presunción de inocencia no se lleva a cabalidad. En México todos somos culpables hasta que no se demuestre lo contrario, que debería ser justo al revés, ¿no? Y intervienen una serie de factores que son terribles. Pero bueno, los ministerios públicos están saturados, gente que sigue tomando declaraciones con máquinas de escribir que luego hay que pasar o sea, sí, legajos interminables. Creo que tenemos que modernizar el sistema judicial. Modernizar el sistema de justicia y sobre todo alcanzar algo que me parece a veces hasta utópico, pero que no debería de ser utópico, debería de ser real. La epidemia de la impunidad. La epidemia de la impunidad en nuestro país es algo que permea en todos los ámbitos de nuestra existencia. Entonces sí, puede ser que esté anquilosado o paquidérmico la impartición de justicia porque es lenta, porque no es expedita, pero lo que realmente sucede es que desafortunadamente entra la corrupción, entra la impunidad y entonces tenemos todavía un poder judicial más enlodado que otros. Bueno, y exactamente el motivo, digamos, creo que es una muy buena introducción para meternos a estos juicios, porque al menos los ejemplos que yo traigo y de los que vamos a hablar, seguramente ustedes también, son juicios que en un sistema judicial regular, respetuoso de la ley y de las instituciones, nunca hubiera ocurrido. No. O hubieran tenido un desenlace distinto del que del que tuvieron de acuerdo a lo que nos habla la historia, ¿no? Claro, y en la historia la verdad es que es relativamente nuevo, podemos hablar de la Ilustración hacia acá, cuando empezando porque el individuo era igual un rey que un peón. Eso durante miles de años no existía el que te van a hacer justicia. Bueno, basta con ver Espartaco, ¿no? O verte una de esas películas de cómo era un individuo en la humanidad, en la antigüedad.
no valía nada tu vida. Entonces, ya cuando vamos avanzando y en estas sociedades ya más desarrolladas, con instituciones, con democracia, tenemos esta idea de justicia y que la justicia tenemos todos derecho a ella. Y tenemos una mejor vida porque se hace justicia. Y eso es a lo que aspiramos, ¿no? Y eso es a lo que y realmente creemos. Vivimos en esta sociedad porque ya delegamos nuestro derecho a vivir libremente y con justicia en otros que nos representan. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, cuando en nuestra historia tuvimos la terrible invasión francesa encabezada por Maximiliano, el emperador de Austria que viene a México supuestamente porque todos los mexicanos lo habíamos invitado, que forma parte de ese juicio. Sí tuvo juicio Maximiliano. Muchísima gente piensa que no, que lo agarran en el Cerro de las Campanas y ahí en caliente lo asesinan. No, sí hubo un juicio, porque justamente esa república que nosotros aspirábamos a hacer tenía la necesidad de hacerle un juicio. No podías matarle así nada más. Y entonces, tanto a Miramón como a Mejía, como a Maximiliano, se empieza un juicio unos días antes del desenlace que todos conocemos, justamente en Querétaro. Maximiliano no puede asistir porque está muy enfermo. Además, aunque no hubiese estado enfermo, yo creo que nunca hubiera permitido que un Habsburgo hubiese estado presente en un juicio. Y se le encuentra culpable. Uno de sus abogados es el padre del prócer de las letras, Riva Palacio. Mariano Riva Palacio es uno de sus abogados. El otro de apellido de la Torre. Republicanos, era importante para la República tomar, lo más civilizatorio que se pudiera para abordar el imperio que nos había... Rafael Martínez de la Torre. Rafael Martínez de la Torre. Entonces, se encuentra culpable Maximiliano y lo que lo hunde, lo que lo condena, es justamente lo que él sí no hizo con esos republicanos, que fue el decreto de asesinar todo aquel que apoyara a los liberales y todo aquel que apoyara a los, según él, que estaban en guerra contra de él, a los terroristas, no decían terroristas, a los guerrilleros que estuvieran en contra de ese imperio. No había manera de salvarle de lo que fue pues, el fusilamiento el 19 de junio de 1867. Pero sí hubo un juicio. Era muy importante para México decirle al mundo, se le hizo un juicio. Ahora, yo creo que ni con los 10 mejores abogados de la historia de la humanidad hubiera salido vivo. Y desde luego, la ley del 3 de octubre, que es la que tú estás citando ahorita, por la cual, una de las cuales fue motivo para acusarlo, pues era muy poderosa en el sentido de, pues habían fusilado así de nada más bajita la mano a los generales José María Arteaga y Carlos Salazar y varios oficiales, sin juicio previo. Entonces, yo creo que no había chance de salvarlo. Y efectivamente, Riva Palacio y Martínez de la Torre eran de lo mejor y más honestos abogados que existían en ese momento y por eso los defendieron. Yo creo que independientemente de eso, no había manera de que, no, por razón de Estado, yo hubiera hecho lo mismo que Juárez. Es más, qué bueno que hizo un juicio, pero yo me hubiera saltado el juicio. Hay muchos juicios famosos en nuestra historia. Estoy pensando en el del Padre Pro, por ejemplo, ¿no? Que también acaba de la misma manera que acaba Maximiliano, frente a un pelotón de fusilamiento, por ser cómplice, porque no es el ejecutor directo de Obregón. Del magnicidio. Del magnicidio de Álvaro Obregón ahí en el Parque La Bombilla. Y también es un juicio bastante... Todos estos juicios están revertidos en una gran pompa, circunstancia y legalidad de por medio, ¿no? O sea, no sé qué opinen. Pero fíjate, pero yo creo que ahí sí, para que veas, si te metes a estudiarlo bien, te das cuenta de que no había pruebas concluyentes para fusilar al Padre Pro. O sea, no lo pudieron demostrar, pero tenían que matarlo. Sí. ¿Por qué? Porque era un escarmiento para los opositores, pues para la iglesia también en su momento. Junto a él mataron al hermano, a Miguel. Y al arquitecto. Y arquitecto o ingeniero Segura Vilchis. Luis Segura Vilchis. Yo tengo esa foto. Es un episodio tremendo, porque además es esta parte de la iglesia, está todo lo de la Madre Conchita, está León Toral, era un jovencito en realidad, pero claro, poniéndonos del abogado del diablo,
estaba reeligiéndose un hombre que había salido de una revolución antirreeleccionista. Son muchas aristas, es muy compleja la historia de México, pero en esas primeras décadas del siglo XX, que todo era con sangre, se tenía que dar un escarmiento y se hizo ese juicio. Y en los partes médicos que yo llegué a leer, alguno tenía más de una bala, no era una bala en la cabeza que dispara José de León Toral, que se acerca a hacerle un dibujo supuestamente y le pega un tiro en la cabeza y cae sobre el cabrito enchilado que estaba comiéndose. Había más tiros en el cuerpo Algún día tendremos que hablar de eso porque sí es una historia alucinante. Alucinante. Y un juicio que obviamente lo hemos estudiado muchísimo, y ese sí nos tocó estudiarlo en la escuela, o por lo menos a mí, es el juicio, los dos juicios que se le hacen a Miguel Hidalgo. Evidentemente para la corona española, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, lo que hace Miguel Hidalgo y Allende y toda su camarilla, como le pudieron haber dicho, pues era una insurgencia, eran unos rebeldes y había que aniquilarlos desde el punto de vista de la corona española, ¿no? Del virreinato. Y entonces sí se le hacen juicios tanto a Hidalgo como a Aldama cuando son capturados en Acatita de Baján. Uno siempre piensa que la lucha de independencia de los primeros duró muchísimo. Fueron unos meses nada más, de septiembre a marzo. Y se les hacen juicios, obviamente al padre Hidalgo se le hacen dos, el religioso y el civil. Pero esperemos tantito, no pierdan el juicio, regresamos en un momento. El hot sale más hot. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette, Betty Sabo, una joven húngara. Y regresando a este juicio que se le hace a Hidalgo, lo hemos platicado mucho, lo que sí te sobrecoge es escuchar cuando le recriminan la matanza que hizo de inocentes en Guadalajara, o la matanza incluso de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Y él reconoce su debilidad y reconoce lo que... Me dejé llevar por el frenesí, dice. Literalmente. Porque además lo que quería era el resarcimiento. Miles y miles querían ese resarcimiento inmediato y que se les sale de las manos. Pero no les hizo un juicio, hablando de los juicios. No se les hizo un juicio, cita Hidalgo, dice Hidalgo, porque ya sabíamos que eran inocentes. Qué fuerte. Durísimo, durísimo. Bueno, le tocará que le hagan la tonsura, ya después, digamos, la autoridad eclesiástica le rasparán las pupilas, las manos, porque había dado el cuerpo de Cristo, no podía hacerlo más. Y bueno, son esos juicios que sí conocemos en la historia. Pero, por ejemplo, el de Aldama y el de Allende también fue un juicio brutal. Porque Aldama, además, ¿ese se lo hacen en Chihuahua o lo llevan a...? Sí, también. Chihuahua.
Aldama era un dragón de la reina, Allende. También Aldama. También Aldama, pero él realmente encontraba honor en lo que hacía. Él quería que hubiera una formalidad, que fueran militares, soldados, no lo que sucedió con esas hordas de gente que se aventaron a la y se va. Pero bueno, es interesantísimo también la postura de Allende y el por qué hizo lo que hizo. Pero eso... A ver, vámonos nada más a la ley. Ya olvídate de la interpretación del personaje y de sus decisiones. A mí me parece que los juicios contra Hidalgo, Allende y los demás insurgentes es totalmente dentro de la ley. Sí, lo fueron. Porque además ellos son infidentes. O sea, Allende, los militares traicionaron. O sea, no solamente traicionaron al ejército. O sea, eso es... No hay manera de que hubieran salido vivos. Eran desertores. Desertores y traidores al rey, a quien supuestamente le debían lealtad, porque al momento de ingresar al ejército, pues, obviamente tenías que jurar. Claro, y eso es lo que Iturbide les reclama, porque Iturbide se vuelve un perseguidor tremendo de los insurgentes, que además Iturbide muere sin juicio. Pero fíjate, esa es la cosa, o sea... En el caso de Guerrero e Iturbide, que los van a fusilar en 1824 a Iturbide y a Guerrero en 1831, lo único que había era un decreto del Congreso en cada caso de que si regresaban o si los agarraban, los iban a fusilar. No tuvieron tiempo de defender, los capturamos y vamos a procesarlos, claro. a ver si los condenamos a muerte o no. Ni agua va. Ni agua. Conforme los agarraron, vamos a fusilar. Gran parte de la historia de México está escrita sobre un paredón de fusilamiento. Benito, y justamente ese es el tema, no debió de ser, porque eso nos sumió en décadas de sangre, décadas de inestabilidad. Por supuesto. Por eso cuando ya accedimos a ese poder judicial y cuando ya tuvimos esa civilización a través de nuestras leyes, pues eso es lo que se busca al tener un juicio correcto. Pero es que el problema es ese, al final... Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí se las vio negras en el México independiente, o sea, ya cuando México había nacido como país. Y más bien era un cargo como más político. Acuérdense que Juárez toma el poder porque era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se da el autogolpe de Comonfort en diciembre de 1857. Pero si tú vas revisando, o sea, realmente el Poder Judicial siempre estuvo supeditado a lo que decía el presidente. Y Porfirio Díaz, sí existía una Suprema Corte, pero resolvían cosas que eran sin importancia realmente. Cuando viene el problema, por ejemplo, de Río Blanco, que interviene la Suprema Corte de Justicia, al final deciden apoyar a la empresa. Sí. Entonces te das cuenta de que seguramente ahí fue el presidente, oye, no podemos ir contra los inversionistas, etcétera. Y luego con Cárdenas, ahí la Suprema Corte de Justicia le da la razón a los trabajadores. Hay un laudo. Exacto. Sí. Esa historia es impresionante porque hay un laudo que le da la razón a los trabajadores contra las compañías petroleras. Y se reúnen los directivos de las empresas petroleras con el general Cárdenas. Me lo acaban de contar de viva voz, contado a su vez por Silva Herzog, padre. Y entonces le dicen al presidente Cárdenas, los dueños de las compañías petroleras, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y dice, respetar el laudo. Yo estoy del lado de la justicia y entonces hay que respetar el laudo y tienen mi palabra. Yo respondo por ellos. Y parece ser que uno de estos hombres, con muy mala cabeza, le dijo, ¿y quién responde por usted, señor presidente? Dijo, la reunión se ha terminado, se salieron y en ese momento se fue a su despacho a comenzar a escribir con su gente el decreto de expropiación petrolera. Increíble. Es precioso, ¿no? Es increíble. Y ahora, uno de estos juicios también muy resonados y muy importantes en la historia universal, los juicios de Nuremberg. A mí me impresionan muchísimo porque la gran mayoría de los enjuiciados de 1945 a 46, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que se dan en la ciudad de Nuremberg, Alemania, son enjuiciados los nazis que no se habían suicidado o que no se habían escapado y que las naciones aliadas ponen a unos jueces para que respondan por las atrocidades que acababan de realizar en esa Segunda Guerra Mundial. Y más allá de que sí encontraron obviamente culpabilísimos a todos,
La gran mayoría, que después, años después, una gran filósofa, que es Hannah Arendt, hace un tratado sobre el mal. La banalidad del mal. Exacto. ¿Cómo puedes...? Ellos simple y sencillamente, porque además casan en los años 60 a uno de ellos, a un Eisenberg. No, sí, Rudolf Hess. No, el último, pues al que encuentran en Eichmann. Rudolf Eichmann. Lo encuentran en Argentina y le hacen un juicio. Y ella No, pero ahí se lo secuestran de Argentina secuestra el y se Mossad. lo llevan a Israel. Bueno, pero lo que hace Hannah es decir, cada vez que uno de estos nazis, cualquiera de los que entrevistaran, grandes rangos o menores, ellos decían, yo no me siento culpable. Estábamos haciendo nuestro trabajo. Hacía mi trabajo y cumplía con las órdenes. ¿Qué haces con esas respuestas? En la legalidad nazi estaban haciendo su trabajo. Lo llamaban la banalidad del mal porque eran números, no personas. O sea, yo hice lo que me pidieron. Oye, pero son 6 millones de personas y ¡qué fuerte! Acaban colgados todos los de los juicios de Nuremberg. No, muchos sobrevivieron. ¿Sí? Pero eran los, Haz de cuenta, digamos que si fueron 20, 2 se terminaron suicidando sobre la marcha, o sea, sobre el proceso que es Goering 1, y luego hubo como 4 o 5 que sí los ejecutaron y otros, Rudolf Hess sobrevivió se suicida como en 1980 y tantos. Wow. ¿Sabes lo que también sucedió? Albert Speer, el arquitecto de Hitler, también estuvo preso y salió 15 años después. A eso voy. Mucha gente alrededor que eran profesionistas, arquitectos, empresarios, tuvieron unos castigos menores, pero no fue, digamos, el que tú fueras el... No eran ejecutores. Ejecutores de los nazis, pero los juicios, que también la justicia no es ciega, debería de serlo. Ya un poco más en el siglo XX, ya en México, hay un juicio que llama mucho la atención. No me sé exactamente los detalles, pero una señorita México que asesina, la primera señorita México. Landa. María Teresa Landa. Ahí está. Asesina a su esposo y la encuentran perfectamente inocente. La viuda negra la llamaban. La viuda negra, cuéntanos. Pero asesina al esposo porque él la había engañado. Es decir, ella le dijo... Ella tenía 18 años cuando se da el primer certamen de belleza en México, creo que lo patrocina el Universal o el Excelsior, alguno de esos periódicos, gana, y ella se va a concursar a Estados Unidos en lo que podría ser el primero Miss Universo, entre comillas. Pierde porque pues ahí gana la güerita, y entonces le ofrecen a ella quedarse a modelar, pero decide regresarse porque quiere estudiar. En el Inter conoce a un general que le lleva como 20, 25 años de diferencia. Y obviamente le dice, no, pues mira, regrésate, nos casamos, eres feliz, estudias, etcétera. Y la convence, se casa, digamos, a escondidas de sus padres y ya, bueno, los padres al final tienen que aceptar. Y un día que él no está y que ella regresa con el periódico en mano al departamento, viene la noticia de que el general estaba detenido o algo así porque su mujer, su esposa, que vivía en Veracruz y que también se llamaba María Teresa, lo había denunciado por bígamo. Entonces ella, en un arrebato a los 18, 19 años, cuando llega él, le saca la pistola y se la vacía. Ahí lo interesante de ese juicio fue, número 1, que todavía era jurado popular. O sea... Claro. Pero número 2, puros hombres. Entonces lo que hizo muy bien el abogado de ella, que era José María Lozano, que había sido de los 4 grandes tribunos opositores a Madero en la época del maderismo. Nada más y nada menos. Le dijo, mira, tú tienes que venir de luto, te pintas apenas de carmesí muy linda, tus labios, pero muy guapa. Así sí, y era guapa. Y entonces tú llegas con ese candor e inocencia y tú tienes que decir lo que yo te diga. Pues obviamente el público masculino le encantaba ver a la viuda negra y terminaron exonerándola. Así es. O sea, increíble, porque además tenía ella el arma, había confesado todo. Incluso tenía el móvil, o sea, todas las agravantes y sin embargo, claro, lo que yo recuerdo de ese pasaje es que el valor es... La pobre mujer fue mancillada en su honor porque la engañan diciendo que era la esposa y no había sido. Pero bueno, realmente uno aspira a tener un juicio correcto, un juicio donde se conozcan las leyes, donde quien te defienda sea que sea transparente. Que sea
Que no sea político. Estoy pensando en uno de los juicios más opacos de la historia del siglo XX mexicano, que es el juicio de Aburto, el supuesto asesino solitario de Colosio, que no sabemos nada acerca de ese juicio. Y el hombre sigue en la cárcel. Se intentó hace muy poco tiempo hacer... Sigue en la cárcel porque lo condenaron o sea, lo hallaron culpable. Sí, claro, pero no se sabe nada del juicio como tal. No había pruebas incriminatorias. Exacto. Y la opacidad que sucede en los juicios mexicanos es francamente impresionante. No, porque bueno, entonces ahí salen las teorías de la conspiración porque pues sí vimos que agarraron al cuate que mete la pistola y que le dispara, ¿no? O sea, ahí sí. Vimos que agarraron a un cuate, ¿no? Pero luego había la foto del Aburto con su bigotito así como de chino, uno sí, uno no. Y y de repente es otro. Y de pronto ya cortado, como ya dentro de la prisión, pero pues entonces ya se ve con un rostro incluso duro, como de paramilitar. Pues, y hubo comisiones, hubo fiscales especiales, y al final siempre se siguió investigando el caso, pero ya estaba el asesino en la cárcel, el asesino material. Lo que nunca se supo en todo el caso es quién lo había mandado a hacer, pero también se decía que habían participado otros, y ahí es donde empiezas a ver cómo se manipula la justicia, porque varios de los otros estuvieron encarcelados varios años hasta que demostraron que no habían tenido que ver. Totalmente. Ahora, lo que sí es pestilente en nuestro sistema político es ese contubernio que hay entre la ley y la clase política. Entonces, el tema del fuero, el tema en alguna época, porque oye, si está en funciones ya déjalo gobernar en esa inestabilidad del siglo XIX. Pero hoy es una capa de Harry Potter de la impunidad. Y entonces cuando tú tienes demasiado cerca el poder judicial del poder político, lo único que haces es terminas con la democracia, con la libertad, con una república correcta, con una sociedad avanzada. Vuelves a una época cavernaria, permítanme el término, porque estás rompiendo con esa garantía y a eso que tú aspiras de que tengas un juicio con las personas correctas, con la transparencia, y nos la jugamos, no lo tomamos en serio los mexicanos. Lo que se llama el debido proceso. No nos lo tomamos en serio, Benito, el debido proceso. No, porque entonces, o sea, tuvimos una corte que estaba totalmente sometida al poder político, al poder ejecutivo durante el priismo. Vienen las reformas de finales de los 90 con Zedillo, y entonces de pronto la Suprema Corte de Justicia adquirió una facultad de independencia que no había tenido. Así es. El problema es que, como suele suceder en México, nos vamos a los extremos. De pronto querían que la Suprema Corte, que ya ella analiza ya los casos, digamos que la última instancia. Pero de pronto querían que investigara lo de Acteal, investigara lo de Aguas Blancas, o sea, que se convirtiera en una especie de fiscalía también investigadora, cuando tú tenías pues, el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República antes, hoy es Fiscalía General, pero que tenían que hacer el trabajo de investigación. Y antes los niveles del de pronto ya la Corte estaba, digamos, resolviendo casos y temas que tenían que haberse resuelto en instancias anteriores, en los jurados de distrito, o sea, todo ese tipo de estructura jurídica. Y no, el problema es que se tuvo que meter demasiado la Corte en muchas cosas que no debió haber estado ahí, y obviamente pierdes tu capacidad de ser el gran poder judicial, claro, que tendría que estar ya como la última instancia de defensa de todo, ¿no? Y que en muchas naciones y que en muchas repúblicas funciona como tal, y entonces tienes esa garantía de que como ciudadano... Otra, el abuso del amparo. Sí, bueno. O sea, también lo vimos porque los jueces a diestra y siniestra, quizá unos tenían toda la razón de ser en términos jurídicos, pero otros simplemente eran porque soltabas lana. Claro que el sistema judicial sí necesitaba una reforma. Yo no creo que esta sea de ningún modo la que necesitaba, pero pues con estos bueyes nos va a tocar arar, pues haremos. Claro, haremos justicia. Eso es a lo que aspiramos. Sí, ya nos vamos. Muchas gracias, como siempre. Quédense en ADN 40. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Esto fue el ADN de la historia. Gracias.